como la conferencia anterior termina a las 6, entonces empezamos siempre retrasados. Pero la gente que está escuchando fuera, le decimos que empezamos a las 6, pero nunca empezamos. Y aquí están comiendo y es muy importante y voy a mostrar por qué. Es la esencia de la política, pero llegamos tarde entonces. Bueno, pero para usar unos minutos para que haya quórum y llegue la gente, me voy a referir muy rápido a un texto que leí ayer en la jornada, justamente en la página 18, sobre política. Y entonces se habla de quién debería dirigir Morena, porque en noviembre va a haber elección de las autoridades Morena. Entonces, yo creo que es bueno también empezar a dedicar algunos minutos. ¿Qué calidades debe tener un dirigente de un partido popular, que es un partido al mismo tiempo movimiento? Y entonces, uno de los posibles candidatos dice, debería ser alguien que tenga la capacidad de ganar elecciones. Yo no nombro a nadie, pero leo ese texto y me deja desconcertado. Y más, escrito en articulito. Y se lo voy a enviar a la gente amiga de la jornada diciendo, ha habido un pequeño texto en la jornada que me da a mí posibilidad de una cierta reflexión. Y entonces va a salir un artículo sobre ese tema. ¿Cuáles deben ser las cualidades de alguien que dirija Morena? Esto no es parte de la clase, sino que es comentario a algo que está aconteciendo hasta que los compañeros que coman lleguen aquí. Y entonces pasa lo siguiente, yo siempre insisto en un punto. Un partido político no es una maquinaria electoral, porque las elecciones son necesarias en la democracia. Cuidado, no hablo de la democracia liberal, de la democracia en serio, que ya vamos a explicar en qué consiste. No crean ustedes que todos están de acuerdo en lo que consiste la democracia, y creo que Morena debe tener un sentido popular y crítico de la democracia liberal. Las elecciones son necesarias para elegir la gente, porque ¿qué otro método tendríamos? A la suerte no puede ser, es irracional, saldría cualquier persona que ni experiencia tiene. Y entonces, desde hace mucho tiempo, ya las ciudades fenicias, hace 4.000 años, elegían sus autoridades eligiendo. Y hay grupos de izquierda importantes, por ejemplo, los zapatistas, que dicen aquellos que creen que la política es una política electoral, no van al fondo de la cuestión. Y yo diría sí y no. La elección es necesaria para que todos participen, pero no es suficiente, porque el partido no debe solo ganar elecciones. ¿Qué se hace en las elecciones?
se elige a un representante. ¿Qué significa representante? El que está en el lugar de otro, representa. Puede haber una fiesta y yo no puedo ir, y entonces le digo a mi hijo, anda a la fiesta y diles que tú ocupas mi lugar. Es un representante. Lo esencial, entonces, es elegir un representante, pero una pregunta: ¿quién forma? ¿Quién educa? ¿Quién da el contenido al representante? O es decir, estamos hablando que la cuarta transformación debe ser una transformación, que no debe ser corrupta, sino tenemos que tener políticos honestos, éticos. ¿Quién forma esos representantes? Los debe formar un partido. O es decir, elegir es necesario, pero no suficiente. La esencia del partido es formar a los representantes que serán elegidos. O es decir, un partido político es una escuela de política, no una maquinaria electoral. Y entonces los dirigentes no son aquellos que tengan la capacidad de solo ganar elecciones. El PRI funcionaba muy bien durante mucho tiempo, y el PAN, si fuera necesario, para ganar elecciones, hasta compraban los votos. O hacían después maquinaciones para elegir al que había tenido menos votos. Y entonces era una maquinaria electoral que funcionaba. Pero eso no es un partido político. Eso es un grupo de gente que quiere imponer su voluntad como dominación. Entonces yo digo, justamente, una persona que piensa que el partido es una maquinaria electoral y no una escuela de política en el sentido de formación de un político nuevo, de una sociedad que sea un hombre nuevo o mujer. Acuérdense que el Che Guevara hablaba del hombre nuevo. El hombre nuevo no es el mismo de antes, tiene que cambiar. Y entonces, ¿quién forma al ciudadano nuevo? ¿Quién forma al representante honesto que tiene principios éticos y que se juega en primer lugar por los pobres? El partido político. Entonces, ¿cuál es la cualidad primera de una autoridad en un partido político popular? Es justamente aquel que enseña, primero que todo, en su propia praxis. Y en eso, el presidente, pues, ha dado sus lecciones. Cuando tenía 23 años y un político priista allá de Tabasco le propuso algo que hacer en el PRI, eligió trabajar entre los indígenas. Y como he insistido, llegaba primero que los propios indígenas, y eso que trabajan de sol a sol. Pero él llegaba antes, ya era famoso porque llegaba antes que los demás. Y se arremangaba las camisas a trabajar, se sacaba los zapatos y metía sus pies en el barro y les enseñaba cosas en su praxis. Era una persona que estaba junto al pueblo y sobre todo, primeramente, con los de abajo. Ese es el que tiene las cualidades para ser una autoridad en un partido.
Entonces yo diría, tenemos que pensar que las elecciones de dirigentes de Morena no sea simplemente el que logra ganar elecciones, sino el que en su praxis es un ejemplo ético, que no se corrompe y que realmente está junto a la gente. Y entonces tenemos criterios para ver quién elegir como autoridades. Esto, fuera de curso por ahora, el pobre compañero le va a dar tortícolis. No importa, pasa por ahí, pero cuidado. Yo creo que la persona que tenga capacidad para ganar elecciones, sí, es importante, pero no es suficiente. Lo suficiente es ser un ejemplo para los militantes éticos y no corruptos. Y entonces realmente habrá que pensar entre los que se candidatean quién cumple con esa exigencia. Bien, esto es una pequeña reflexión para esperar el quórum. Y ahora ya llegó el quórum. Me dijo la vez pasada que le hiciera la pregunta que le hice al final. ¿Quiere que se la haga? A ver. ¿Cómo se dieron las condiciones para que en Alemania surgiera el nazismo si los que lo promovieron para que llegara ahí a Hitler fue la clase conservadora? Y cómo esa clase conservadora, en el momento en que él ya fue encumbrándose al poder, tuvo un choque y llevó a que, por cuestiones de conflictos de intereses económicos, suprimiera a los judíos ricos, siendo, como característica de lo que usted nos daba la vez pasada, un pueblo disciplinado, culto, y que fue dominado, y que se veía como que estaba contento, además, con el loco haz de cuenta, con Trump, espérame. Y aparte de eso, en Japón, como siendo un imperio, pues también son muy sometidos y son muy machos, y hasta que no les aventaron lo de las bombas, no los pararon cuando la Segunda Guerra Mundial, aunque fue muy triste eso. Y muy belicosos. Bueno, esto sería un curso de historia, y de historia mundial, ni siquiera de historia mexicana o latinoamericana. Podría dedicar no solo la clase, sino un curso, pero nos iríamos. Los compañeros que llegan tienen que flexionarse como el otro, porque están grabando. Mira, la verdad que responderte me llevaría largo. Así que no lo voy a hacer ahora, lo haré en otro momento, porque ya llevamos 20 minutos atrasados. Pero es una pregunta importante. Pero quien llevó a Hitler al poder, fueron muchas condiciones. Primero, el Kaiser Guillermo III, al fin del siglo XIX, empiezo a hablar de historia y entonces me tendría que alargar, quiso formar un gran ejército y usó la máquina nueva que un ingeniero alemán había inventado para usarla para sus barcos y luchar contra la marina inglesa. Porque los ingleses tenían el imperio y Alemania había llegado tarde al colonialismo y no tenía colonia, y llegó tarde a la revolución industrial y tampoco tenía industria fuerte. Alemania entró a la revolución industrial no con los textiles del siglo XVIII, sino con la electricidad del siglo XIX. Y Siemens fue una gran compañía alemana que empieza la revolución industrial en Alemania. Y bueno, el Kaiser es derrotado, el primero, en la Primera Guerra. Los alemanes son humillados, por supuesto, porque no tendrían que haber hecho la guerra, aunque
la guerra se justificaría porque los ingleses eran el imperio y dominaban todo. Es decir, tampoco era asunto de aceptarlos para siempre. Pero fueron derrotados. Y en Versalles se les impuso unos, diríamos así, deudas fenomenales que los alemanes ya no podían pagar, como nosotros el Fobaproa. Lo mismo. Y entonces, claro, surgió un líder de derecha que dijo, no vamos a pagar nada más a Versalles lo que tenemos que pagar por la guerra, y empezó a afirmar a Alemania y se apoyó en la burguesía alemana, la gran burguesía, Siemens, Volkswagen, Thyssen. Y esta gente, mire, el Volkswagen fue antes de Hitler, lo usó en la guerra y siguió después. Una vez yo di una conferencia en Düsseldorf y subí por una escalera, decía Thyssen, muy conocidas. Digo, el señor Thyssen estuvo antes de Hitler, hizo las armas de Hitler y veo que es una escalera ahora en Alemania en 1990. El señor Thyssen estuvo antes de Hitler, apoyó a Hitler, colgaron o desaparecieron a Hitler y colgaron sus colaboradores, pero la burguesía alemana hizo el milagro alemán, entre comillas. Los norteamericanos ayudaron a los alemanes para parar a Rusia socialista, y la Alemania entonces siguió adelante y su burguesía pasó todas las etapas y nunca fue tocada. Entonces, en el fondo Hitler jugó el rol de llevar adelante la revolución industrial burguesa en Alemania, y como los judíos tenían muchísimo capital, pero sobre todo en Estados Unidos y en Alemania, el racismo fue ayudado por la burguesía alemana para liquidar a los oponentes burgueses, y entonces al eliminar a los judíos todo quedó en manos de la burguesía alemana. Es decir, Hitler fue un instrumento de la burguesía alemana. Y entonces no es ningún milagro, era lógico. Exactamente lo mismo pasa con Japón. Japón tampoco tenía colonias, sino algunas islas del Pacífico, es vencido, pero Estados Unidos necesita parar a Mao Zedong en China y potencia al Japón, y el Japón hace una gran revolución después de la guerra. No es que Japón y Alemania perdieron la guerra. ¿Y cómo fueron los países más prósperos después de la guerra? Porque Estados Unidos realmente destruyó Inglaterra, que era el imperio, y ocupó su lugar. Y ahora los pobres ingleses ya están en los residuos últimos y se salen de la unidad europea, y es una crisis espantosa en Inglaterra, que hace rato dejó de ser imperio. Pero Estados Unidos se apoyó en Japón contra los chinos, y en Alemania contra la Unión Soviética, y Estados Unidos, después de organizar esos dos países, miró hacia América Latina. Y nosotros no habíamos entrado en la guerra. Y en 1954 es el primer golpe contra Arbenz en Guatemala, y empieza la etapa de la presencia norteamericana en América Latina hasta ahora. Entonces, esto está todo vinculado. Bueno, pero, compañero, si llega después tienes que achicarte. Bueno, hay que interpretar la historia de otra manera que la que cuenta. Lo que pasa es que ahora la que está en crisis es Estados Unidos. Y ahora surge China, la de Mao. Y la Unión Soviética, que ahora es Rusia,
también vuelve al panorama actual. Y entonces, vamos a, porque tapan ustedes cuando se presentan. Bien, la historia hay que interpretarla de otra manera. Hablan de guerras mundiales y nosotros no intervenimos, entonces somos nada. El mundo son ellos. No, la Primera y Segunda Guerra Mundial fue una guerra entre Europa y Estados Unidos y Japón para tener la hegemonía del capitalismo mundial. 2 guerras, se mataron 40 millones de personas. Nunca en la historia de la humanidad murieron tantos, entre ellos, para ver quién dominaba. Ahí salió Estados Unidos. Pero eso fue en el 45. Y ahora Trump quiere volver al 45, pero ya Estados Unidos está en decadencia. Y quien muestra esto es el gran historiador norteamericano Wallerstein, que ha muerto hace 3 semanas, recién. Y él hace 50 años que viene anunciando la decadencia de Estados Unidos, en cuya decadencia va a haber la posibilidad de la segunda emancipación mexicana. La de Hidalgo fue la primera, fracasó y seguimos siendo colonia. La lucha que estamos ahora librando va a ser realmente para la liberación ante Estados Unidos. Entonces yo me siento como un intelectual, como Fray Teresa de Mier, pensando la emancipación contra España. Estamos ahora pensando la emancipación contra Estados Unidos. Tenemos que tener una teoría y Morena sería un movimiento que a ver si logra por fin la emancipación. Ojalá, pero es posible que todavía no, que haya otras transformaciones para llegar. Bueno, la historia es muy importante si se la interpreta desde el pueblo. Y por eso nuestro amigo Salmerón dijo que los muchachos guerrilleros que murieron son valientes. Y claro, el PAN se levantó porque son los conservadores. ¿Cómo va a ser valiente un guerrillero? Y Hidalgo no fue un guerrillero, es lo mismo, pero ellos tampoco aceptan mucho a Hidalgo y trajeron a Maximiliano. Y entonces la historia se repite. Bueno, ya llevamos 35 minutos de la clase de hoy y no he dicho nada. Hoy voy a hablar en la 7ª clase. Vamos a tener como 40, así que los que no tienen paciencia van a abandonar por allí, pero las vamos colocando. En mi página ya van apareciendo las conferencias y si no están, aparecerán de a poco. El tema de hoy en la 7ª clase es la tesis 7 de las 20 tesis, que alguna vez ya le he explicado, así que en realidad estoy repitiendo algunos temas, pero ahora repitiendo una visión general en donde voy a exponer el próximo semestre desde enero y luego desde agosto del 2020 todo el curso. Eso nunca lo he explicado y eso ahora recién lo he terminado, así que tenemos todavía mucho tiempo. Se está grabando de paso porque los jóvenes en el futuro, cuando tengamos un instituto con recursos que no nos dan ni un 5, las autoridades actuales de Morena, o es decir, piensan en las elecciones pero no en la formación de la gente. Y entonces yo digo, esas autoridades no sirven porque no están cambiando
contenido de la política, sino que están ganando elecciones, pero ganaron 2, en Puebla y en Baja California. ¿Qué tal? Salieron regularcitas. Miren, California, Baja California, ¿quién salió? ¿Estaba formado por Morena? No, era uno que venía de afuera y se lo apoyó. Ganó las elecciones, pero no tiene la ideología de Morena. Y en el otro lugar, pues, se hizo de Morena en los últimos 3 meses. Era de otro partido. Entonces, ganamos las elecciones, pero no podemos echar las campanas a vuelo. No responden a la militancia de Morena. Y entonces, ¿qué hacemos con ganar elecciones? Si es lo mismo. Es, perdón, el dicho popular. Es el mismo gato, no más que revolcado. Pero eso no es Morena, ni es la cuarta transformación. Debe ser otra cosa. Bien. Ahora, la vez pasada hablé de las instituciones. No hagamos comentarios, sino instituciones. Ahora vamos a ver los 3 tipos de instituciones. Porque es muy importante, hay 3 tipos de instituciones. Y entonces hoy voy a abarcar la primera y mostrando ideologías políticas que sitúan mal este primer tipo de instituciones. Van a ser las instituciones que voy a denominar propias de la esfera material. Y ya he explicado el término, pero me voy a repetir, a veces golpeando el yunque y modificando el hierro, se logra la forma. Hay que pegarle duro muchas veces para que uno vaya andando. Instituciones materiales. ¿Enfocas? Para que lo vean, porque si no se enfoca bien, escribo nomás que para ustedes, pero no para los otros 1000 o 2000 que están viendo la clase. Material, vuelvo a repetir, es muy importante, no es la materia opuesta al espíritu, el cuerpo opuesto al alma, como dice Alfonso Reyes en la cartilla moral. Él habla del cuerpo y del alma. Es dualista. Yo no soy dualista. Somos una corporalidad unitaria. Y debo decir, esto no es un materialismo vulgar o algo muy novedoso. Perdónenme, voy a hacer una referencia a la visión del pueblo de estas cosas. Nuestro pueblo, que mal que bien, en el mundo mítico de explicación de la vida, es cristiano. Si estuviéramos en el Cairo, seríamos musulmanes. Si estuviéramos en Pekín, en China, quizás fuéramos confucianos. El pueblo sigue una larga historia. En general, la política en nuestro país se ha opuesto a la religiosidad de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque el Estado, para ser constituido, necesitó tomar las riquezas y muchas cosas de la Iglesia, lo cual está muy bien. Es un Estado secular. Pero otra cosa es la creencia de un pueblo como parte de su cultura. Y entonces ahí el presidente dijo, yo me hinco ante lo que el pueblo se hinca. No se imaginan la importancia de ese gesto. No se hinca ante un culto popular,
porque él simplemente crea en aquello. Puede creer o no, pero se hinca por respeto al pueblo y a las creencias del pueblo, que es muy distinto. Puede que él diga, bueno, estas creencias yo no las adopto, pero el pueblo la tiene, yo me inclino. Evo Morales, en Bolivia, fue consagrado por los jefes aymaras y los chamanes en el Tiahuanacu, un gran templo de 1000 años anterior a la conquista. Es un lugar bellísimo en las montañas de Bolivia y hay un gran puerta, se llama la Puerta del Sol, un espléndido templo. Y Evo Morales fue allí y fue consagrado por los chamanes del pueblo aymara como el que ostenta la autoridad, y le dieron el bastón de mando. Y luego con ese bastón de mando a las alturas bajó, aunque es a 4000 metros, bajó a La Paz, que es la capital de Bolivia, y fue investido en el Congreso con la banda presidencial. Tuvo 2 actos, uno ante el pueblo y sus tradiciones, y otro en el Estado secular, que ahí no hay que meter religión porque el Estado se sostiene desde la voluntad del pueblo, en cuya voluntad reside el poder, he dicho, la soberanía, en el pueblo, no en los dioses. En otras épocas, los dioses eran los que justificaban el poder de el Inca o los tonatigos o los reyes aztecas, eran los dioses. Ahora ya no, ahora es el pueblo. Entonces hay que tener cuidado. Bien, volviendo al tema. Material va a significar no lo opuesto a lo espiritual, sino se refiere al contenido. Le dije que sería bueno tomar apunte a veces. Y a esto es muy importante. Contenido. Contenido de la política. Contenido de un acto. Un acto tiene contenido. Mi acto ahora intenta enseñar. ¿Y cuál es el contenido de mi exposición? La política. Y a tal punto que en el colegio o la prepa o la universidad dicen hay disciplinas o materias. Materia significa contenidos que se explican. No tiene nada que ver con lo material opuesto a lo espiritual. El acto humano y el acto político tiene un contenido. Como el acto de comer tiene un contenido. Los clásicos dicen, el contenido de un acto es su finalidad. La finalidad del comer, ¿en qué consiste? Lo he dicho muchas veces, voy a volver a repetirlo. El comer tiene un fin. Es alimentarme. ¿Pero qué significa alimentarme? Reponer la materia y energía que la vida de mi corporalidad consume para vivir. Si yo no como, me muero de hambre. Y yo siempre digo, y si como demasiado,
me indigesto y me muero también. Comer, beber. ¿Cuál es el contenido, el fin de beber? Hidratar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo soy el 93% o más de pura agua. Todas mis células son agua más algunos componentes biológicos. Si me deshidrato, me muero. Y si tomo demasiada agua, me ahogo. Y así, es decir, si no como, me muero de hambre. Si como demasiado, me ahogo. Si como demasiado, me indigesto. Si no bebo, me muero de sed. Y si bebo demasiado, me ahogo. Si recupero la temperatura de mi cuerpo, porque yo tengo una temperatura, para eso tengo vestido. ¿Y qué significa el vestido? Mire, significa lo siguiente, piénsenlo. El ser humano surgió allá al sur del Ecuador, en África, más o menos en una región de los lagos que había 28 grados. Mire qué cosa extraña, los testículos masculinos están a 28 grados y el cuerpo tiene 36 grados. ¿Por qué? Porque nacimos en una región donde más o menos hace millones de años la temperatura era 28 grados, como Uganda y otros países del centro del África. Cuando se fueron hacia arriba, hacia Europa y regiones frías, ¿qué hizo el ser humano? Se cubrió de vestido. ¿Y cuál fue el primer vestido? La piel de los osos, por ejemplo, porque el oso tiene una piel que conserva la temperatura. Quiere decir que nos pusimos una temperatura artificial. Entonces, si usamos suficiente vestido, entonces mantenemos la temperatura. Si no tenemos esto, morimos de frío. Entonces, miren, la vida humana, y ya lo he dicho, pero repito, porque ahora estamos en un momento grave de esta cuestión en el mundo, por la quemazón del Amazonas y por la Greta esta, la niña sueca, que ha despertado un movimiento mundial de los niños diciendo qué derecho tienen de destruir nuestro mundo futuro. Y la chiquita, vieron ustedes en las Naciones Unidas, pequeña como es, dijo, ¿qué derecho tienen? Y casi le cayeron lágrimas, como diciéndole a todos los viejos que estaban ahí, que son los presidentes de los partidos sinvergüenzas. Falta de respeto a la vida. Y nosotros vamos a sufrir el mundo que ustedes han destruido, porque son los niños que van a tener 90 años cuando la cosa esté que arda. Yo ya me habré ido, o decir, todavía viví un mundo aceptable, pero los que vienen van a vivir un mundo. Bueno, la vida es algo muy vulnerable. Y si aumenta la temperatura de la Tierra, ¡pah!, empieza a cambiar la atmósfera y empieza a haber unos tremendas cuestiones que volveremos hoy mismo. Bien, el contenido de todos los actos humanos, el fin de los actos humanos, es la sobrevivencia. Es la afirmación de la vida. Todos los actos. Yo estoy enseñándole a ustedes algo, pongamos, quizás nada, pero en fin, yo espero.
¿Y para qué lo hago? Para que el saber de una generación se pase a otra y entonces alguien aprenda rápidamente lo que a la humanidad le ha costado milenios para saber. ¿Y para qué? Para justamente después usar ese conocimiento para la vida. Entonces, la enseñanza tiene por fin también una vida y una vida feliz. Es lo que los indígenas llaman vida buena o buena vida, feliz. El contenido de todo acto, al fin, es la vida. Y hay instituciones políticas que están ligadas a la permanencia de la vida. Y esas son lo que voy a llamar instituciones materiales. Cuidado, no estoy diciendo que sean materiales con respecto al espíritu, no. Significa instituciones cuya finalidad es la afirmación de la vida. Y la primera que se liga a esto es la economía. El político tiene que crear o tiene que gestionar las instituciones económicas. ¿Qué es la economía? Bueno, me llevaría todo un curso y valdría la pena, porque aquí hay temas graves, porque la gente dice, bueno, el neoliberalismo es capitalismo. ¿Y qué es el capital? Me llevaría a un curso y tenemos que saberlo, porque no vaya a ser que nos propongamos transformaciones, pero que ni cosquilla hagan al capital y no nos demos cuenta que si primero están los pobres, ¿quién produce los pobres? Y no vaya a ser que los pobres los produzca una estructura económica. Y entonces le podemos dar una beca a un pobre, como decía Mao, me pide una limosna y yo le doy un pescado, pero sería mejor enseñarle a pescar, porque en vez de darle un pescadito y después sigue con hambre, enseñarle a pescar para que ya no tenga hambre en el futuro, porque se transforma en un pescador. El capital está detrás, pero no voy a ocuparme de él. Sería otro curso que tenemos que dar en la Escuela de Cuadros de Morena, para que la gente aprenda por qué hay que superar de fondo el neoliberalismo, que es un modo del capitalismo y que es la causa de la pobreza. 55% del pueblo mexicano está debajo de la línea de la pobreza de un gran economista de la India que se llama, ¿cómo se llama? El de la India. Amartya Sen. Amartya Sen. Muy bien. Lo voy a anotar para que no me lo olviden en el futuro. Amartya, así, con Y, Sen. Él propuso que hay una línea debajo de la cual una persona es declarada pobre. Y en México tenemos 55% de gente pobre. En Bolivia había 40% de pobres y en 10 años Evo Morales lo ha reducido al 25% de pobres en Bolivia. Nosotros tenemos 55 y Bolivia tiene 35% de pobres.
Bolivia era el país más pobre de América, con Haití. Hoy es el país que más crece en América Latina, al 4 y 5% anual. Y eso que Evo es un indígena. Claro, tiene un vicepresidente que es Álvaro García Linera, que es un gran intelectual y también marxista, pero un marxista que sabe pensar la realidad y no ortodoxo. Ya hablaremos de eso. Bien, la economía, entonces, tiene que ver con la vida. ¿Por qué? Porque la economía, piensen ustedes, es una relación de una persona con otra persona. ¿Por qué? Porque uno produce algo y lo vende. Y el otro que necesita algo se lo compra. Entonces, es una relación práctica entre personas. El agua la vendo y ahora ya no es mía, es del otro. Pero el otro me da un dinero y con ese dinero yo puedo comprar otra cosa. Pero son relaciones entre personas, prácticas. Pero a su vez, las relaciones con mercancías que son productos del trabajo. Esta agua ha sido metida en una botella de plástico y pongamos que es pura y ha significado un trabajo. Mejor sería la mesa. La mesa es producto de un carpintero. Entonces, la relación de la persona con la naturaleza para producir la mesa es una relación técnica. La carpintería es una técnica, pero vender la mesa a otro es una relación práctica. Entonces, la economía es una relación práctico-productiva. Tendríamos que hacer un curso entero y sería muy bueno en Morena hacerlo para entender un poco qué es el neoliberalismo, el capital y muchas cosas que no se entienden sin hacer una escuela. Justamente, ¿de qué se trata? Esa mercancía cumple necesidades humanas. Si yo como, necesito producir alimento. Eso significa que alguien tiene que producir el trigo o el maíz para hacer una tortilla. Es el agricultor que tiene una técnica, agricultor, naturaleza, y produce el maíz. Y una persona le vende a otra el maíz y gracias a eso el otro puede consumir el maíz y comer. La economía está muy ligada a las necesidades. Pero las necesidades son justamente aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque yo necesito comer. ¿Por qué? Porque es una necesidad. ¿Y cómo se prueba que es una necesidad? Tengo hambre. ¿Qué es hambre? Es un ácido gástrico que consume la mucosa de mi estómago. Un ácido que carcome el estómago. Si no como una tortilla, sigue el hambre. Si meto una tortilla, el ácido gástrico se come en la tortilla, ya no tengo hambre y incorporo la materia y la energía de la tortilla a mi cuerpo. Quiere decir que el comer responde a una necesidad. Pero la necesidad la produce el hecho que yo sea viviente. Porque yo soy viviente, vivo, tengo la necesidad de un satisfactor
que si lo consumo, repongo en mi cuerpo la energía y materia que la vida ha consumido. Le resumí todo. Ahora, todo esto son cursos que tenemos que hacer en la Escuela de Cuadros de Morena para que la gente sepa. Esto, yo tengo 5 tomos sobre eso. Obras grandes y traducidas al inglés, al alemán y a otras lenguas. Y de esto trabaja Marx. Marx no es nada peligroso, es alguien que explica esto. Ahora, la necesidad en el comer es hambre. La necesidad en el beber es sed. La necesidad en el vestido es frío. La necesidad en tener una casa es estar a la intemperie y que a la noche cualquier animal me puede comer, sobre todo al principio. Es decir, todas las necesidades son aspectos de la vida. Y yo llamo satisfactor el que satisface la necesidad. Esto le llamamos negación de la negación. Tener hambre es una negación, porque si no como, me muero. Entonces es un problema. Y comer es negar el hambre. Negar una negación, afirmar la vida. Beber es rehidratar mi cuerpo y entonces afirmar la vida. Y así todo lo demás. La economía, entonces, es un momento esencial de la vida como contenido de todos los actos. Entonces, yo digo, la política tiene que ver, acuérdense, con 3 niveles. A, la praxis, que es la acción política. Ya lo trabajé. B, las instituciones. Pero hay 3 tipos de instituciones. Instituciones materiales, eso son las que estoy viendo ahora. Voy a representarlo de esta manera. Miren, si fuera un disco, el campo político, y otro disco que lo corta, el campo económico, de lo que estoy hablando. La economía se relaciona a la política. El presidente tiene un secretaría de Economía, ahora está presentando un presupuesto. Además, Trump quiere que si no protegemos la frontera sur, nos va a subir las, ¿cómo se llama? Los aranceles de nuestros productos para Estados Unidos. Son problemas económicos. No significa que el político sea necesariamente un economista. Puede que no sepa, pero para eso llama a un buen economista, que es un colaborador. Y entonces utiliza al buen, pero él le fija el fin político. Quiere decir, la economía determina lo político, y esto lo piensa mucho el marxista. Y el marxista dice que es materialista porque Marx pensaba que somos seres vivientes, no que somos materia, cascote, piedra. El materialismo de Marx no tiene nada que ver con todo es cascote, todo es materia, nada. Marx lo que tenía muy claro, que había una determinación material que significa
un aspecto de la vida, era un vitalismo. No era que decir todo es materia y de ahí sale el espíritu. Esos son los marxistas-leninistas. Esos son hasta los trotskistas. Estos son hasta el Partido Comunista. No habían leído a Marx. No habían leído a Marx ni Engels. He dedicado 16 semestres a una lectura lenta de Marx en alemán. Y cuando se me terminaron los libros en alemán publicados, trabajé en Berlín y en Ámsterdam inéditos de Marx, que no habían sido publicados en alemán, que es la lengua de Marx. Pero eso sería otro curso. ¿Cómo Marx apoya a Morena? Porque hay muchos marxistas que dicen Morena es un partido reformista y no entiende nada de la revolución. Tranquilo, ¿tú entiendes? Pues entiendes ideologías inventadas. El marxismo-leninismo de Stalin no leyó Marx. Inventó una ideología de dominación. Es fuerte lo que digo. Quizás algunos que han sido marxistas sinceramente serían heridos por mi expresión. Pero eso sería otro curso. Tendríamos que hacer unos 5 años de lectura de Marx y entonces van a ver ustedes quién es Marx. Marx afirma la vida como fundamento de la economía y la unidad del ser humano como corporalidad viviente, y habla del trabajo vivo. Pero bueno, no entro al tema. Si alguno me hace una objeción, bueno, se lo explico. Entonces, los marxistas estos de catecismo, leninistas, piensan que hay una determinación económica absoluta de lo político. Lo político deriva de la economía. Y en el fondo la política no es importante, lo importante es la economía. Sí. Yo quería hacer una reflexión. Acaba de decir que había una Sí, efectivamente, yo quería hacer una reflexión al respecto de la materia y el espíritu. La materia y el espíritu ni existe el espíritu solo, ni existe la materia sola. Es una unidad. Es una unidad que ya después, en el curso de que usted termine, quiero hablar de algunas cosas. Está por ahora completamente de acuerdo con lo que yo he dicho, porque yo también pienso que somos una unidad y que el cerebro es el centro neurológico gracias a las células nerviosas que controla todo nuestro cuerpo. Y se llamaba alma funciones superiores del cerebro que son biológicas y por último misteriosamente físicas. Miren lo que dije, misteriosamente. Porque miren, la materia ahora no como contenido sino como algo físico. Yo soy no más que una realidad física y mi cerebro está formado por neuronas y en la región neocortical de mi cerebro, esa partecita arrugada de mi cerebro, ¿por qué es arrugada? Porque si yo lo soplara, el cerebro sería así de grande. Y en cambio está como arrugadito y metido dentro del cráneo. Pero lo que vale es la superficie neocortical. Son millones de neuronas.
una complejidad que no existe en el mundo físico. Porque todo el mundo físico, con las millones de galaxias a millones de años luz, son macromoléculas de una complejidad mínima, mientras que mi cerebro son miles de millones de neuronas en la parte neocortical, y luego hay otra parte que se llama el sistema límbico, que es la parte afectiva, que son otros miles de millones de neuronas. Y ese cerebro nuestro, que lo tiene hasta una hormiga, cuidado, una hormiga tiene un cerebro, pero un cerebro chiquito. Y el pájaro decimos que tiene cerebro pajarito, porque el pobre todavía no tiene conciencia ni autoconciencia, el pájaro. Por eso que hay un espejo en la puerta del jardín y el pájaro ve, como está en celo y es macho, ve otro macho en el espejo y ¡pah! Y se hasta rompe el pico y el pobre queda exhausto y está luchando contra sí. Pobre pájaro, tiene un cerebro de pajarito. Pero los simios, los primates, ya tienen cerebros mucho más desarrollados y llegan a tener en los orangután conciencia de su propia corporalidad, de tal manera que si yo a un orangután le pongo una marca de cal blanca en la cabeza y le pongo un espejo, el orangután mira al espejo y se toca su cabeza diciendo, ¿de dónde sacó eso el blanco? El orangután empieza a tener autoconciencia. Digo que esto es tremendo porque la ciencia no ha descubierto ni el 1% del misterio del cerebro. No sabemos cómo somos sujetos. Yo, fulano de tal, los estoy viendo a ustedes y ustedes me están viendo a mí. Y esto es puro, ahora sí, físico. ¿Cómo la sustancia física ha llegado a constituirse como sujeto de conciencia y autoconciencia que diga, yo te estoy viendo a ti? La ciencia está lejísimo de saber eso. O es decir, no tenemos alma. Cuidado, aunque ustedes no crean, el pensamiento semita, que son muchos pueblos, incluyendo los palestinos, los hebreos y los cristianos, primitivos en los primeros siglos, no pensaban que había alma. Eso del alma viene de los griegos, es un mito, no es cristiano. Pero los cristianos se helenizaron y por eso empezaron a hablar del alma. Yo no hablo del alma, no la necesito. Pero no crean que con eso solucioné el tema. Se me aumentó. Porque pensar que había un alma estaba muy fácil. El alma vea, piensa, quiere y bueno, está bien. No, es mi cerebro. ¿Y cómo lo logra hacer? No, hay que estar de noche viendo las estrellas y ante ellas, como en Nezahualcóyotl, un místico, decir, yo no soy todas esas estrellas. ¿Cómo es que soy yo? Fruto de la materia física, ahora sí ya no la materia como vida. O es decir, estoy de acuerdo que tengo una unidad, pero con lo cual no he simplificado el tema, lo he hecho más misterioso. Pero me es fundamental para la política, porque si yo creo que soy un alma y un cuerpo, como en la cartilla moral de Alfonso Reyes, entonces el alma es la ética y el cuerpo, bueno, el cuerpo no tiene importancia. Más, para los griegos el cuerpo era el origen del mal. ¡Wow!
Y entonces comer es diferente. Pero para una ética de la corporalidad unitaria, que no piense en el alma, sino en el cerebro, comer es la condición de la existencia. Por lo tanto, es el primer principio ético. Ya lo veremos. Y por lo tanto, el primer principio de la política. Y por lo tanto, si el presidente dice hay que pesar por los pobres y los campesinos, eso es ético. No es una doctrina secundaria. Vamos a ir de a poco, porque estas cosas son muy profundas. Entonces, el compañero, creo, ya me estaba objetando de posiciones tradicionales. Era una reflexión nada más. No, pero es importante, porque yo estoy en contra de las tradiciones dogmáticas y descubro cosas que están en el fondo y que tenemos que repensar. Esto no está en contra de la religiosidad popular, pero sí en contra del liberalismo. Entonces ya veremos. Bueno, digo yo que los marxistas pensaban, cuidado, no Marx, los marxistas leninistas, en realidad stalinianos, que son antimarxistas, que el campo económico determina absolutamente el campo político, y el campo político es secundario. Por las leyes necesarias de la economía, vamos a vivir una sociedad socialista, plena y feliz. Y los que se opusieron a eso fueron los socialdemócratas. Bernstein dijo, no, la política es autónoma de la economía. Y dijeron, son reformistas, y los mandaron al infierno de la ideología, los ortodoxos. Con los marxistas, pero de Marx. Digo ahora yo, la economía ciertamente determina relativamente a lo político. Y es una determinación material. Pero la política determina formalmente a la economía. Y es mutua sin última instancia. Miren, en Inglaterra, Cromwell, 1688, hizo una revolución burguesa. Los burgueses eran minoría, la mayoría eran feudales, pero la burguesía era muy fuerte, tomó el poder y cambió la política, inventó el parlamento, terminó con los nobles, los puso en una cámara de los lords. Al rey no lo eliminó, eran inteligentes esos burgueses, lo dejaron como florero. Pero el que tiene el poder en Inglaterra es el Parlamento, y el Parlamento es burgués. Quiere decir que la revolución política constituyó y organizó el capitalismo económico en Inglaterra. Al revés de lo que me dice el catecismo leninista. La política no es supraestructural y la economía infraestructural. Eso Marx no habla. Ustedes me dirán, ¿cómo? ¿No habla Marx? No, habla en la ideología alemana, pero ese libro está en crisis porque no sabemos qué es lo que Marx escribió en ese libro. 3 líneas escribió Marx sobre la Überbau, sobre estructura, la infra y supraestructura. 3 líneas en el prólogo de la crítica de la economía política en 1859 y nunca más habló de eso. Eso lo elaboró el marxismo estalinista. Dijo, la economía es el fundamento y la política y la ideología son supraestructurales.
Entonces el político es supraestructural. Falso, eso no lo dijo Marx nunca. Marx dice, la mercancía la veo desde el espejo del derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que en la esencia de la economía está la política. Esta agua no es mía, me la dieron. Y yo no puedo venderla ahora porque no es mía. Yo la usaré y la dejaré aquí para que si algún otro es valiente y cree que no estoy enfermo, la puede usar. O si no, la tira. Pero yo sé que no es mía. Y ser mía o del otro es un problema de derecho. Y el derecho es parte de la política. Y eso está en la esencia de la economía. ¿Cómo va a ser supraestructural si la economía es vender una mercancía a otro y cambiar de propietario? Y ser propietario es un problema de derecho y es política. No es supra, es constitutivo de lo económico. Entonces, lo que piensan esos marxistas tradicionales, muchos de los cuales están en contra de Morena, desde la izquierda. Les tengo que decir, lean Marx para poder llegar a Morena. Y si es necesario, discutiremos. El zapatismo parte de las tradiciones de los pueblos originarios y es válido. Pero algunos teóricos que se infiltran en el zapatismo tienen una ortodoxia marxista que también es perjudica el análisis. Entonces, crear una ideología para Morena supone aceptar las posiciones de Marx, pero no del marxismo-leninismo. Las instituciones, pero mira, además, no solo hay un campo económico y un campo político, hay sistemas. Y lo voy a hacer con puntitos. Sistemas económicos y sistemas políticos. En el campo económico puede haber el sistema capitalista. No es lo mismo el capitalismo que el campo económico. Es un sistema. Puede haber un sistema socialista, puede haber un sistema de autoconsumo como los aztecas y de muchos sistemas. También el campo político permite haber muchos sistemas. Puede haber un sistema liberal, puede haber un sistema feudal, puede haber un sistema socialista. El sistema no es lo mismo que el campo. Entonces, podemos estudiar la determinación de un sistema económico como el capitalismo que determina no absolutamente el sistema político, y el sistema político puede determinar el sistema económico. El presidente ha dicho, ahora hemos separado el Estado de los intereses económicos. Lo ha dicho en estos días. ¿Cómo lo entiende un militante de Morena? Yo estoy seguro que no lo entiende de ninguna manera. No sabe lo que dijo el presidente. Entonces, no es un militante en serio. Tiene que estudiar y crecer. No puede separar la política de la economía. Lo que dijo es que hay grupos económicos muy poderosos que se inmiscuyen en la política y la dirigen y compran. Y miren qué cosa, para que ustedes vean un poco. Mucha gente, y también de Morena, dice, ¿para qué tanto dinero a los partidos políticos?
Y Morena está por proponer la mitad de los recursos a los partidos políticos porque les dan demasiado. Y quizás ustedes piensen eso. Si no lo da el Estado, lo va a dar los millonarios. Y los millonarios le van a dar al PRI, que tiene el 15% de los votos, todos los millones. Y a Morena no le va a dar ni un 5. Y entonces, de pronto, cuando haya una propaganda, el PRI va a tener de nuevo más fondos que Morena, porque Morena es un partido popular que los empresarios privados no van a ayudar. Y entonces, ¿qué ventaja tenemos con disminuir el dinero a los partidos? Miren lo que voy a decir. El mejor dinero usado por el Estado es ayudar a los partidos para que pueda formar su gente en política. Miren lo que voy a decir, más importante que las universidades. Porque la universidad forma un intelectual abstracto, pero el partido forma lo que Gramsci llamaba un intelectual orgánico. Después, ahora ya no, apunta y te doy la palabra. Entonces, si un partido ha tenido apoyo popular, merece recibir fondos. Y si un partido ya no tiene, merece recibir un poquito, pero no más. Entonces no nos hagamos el harakiri y decir, disminuyamos la colaboración del Estado para los partidos. No. Ahora, ¿en qué se usa? ¿Para edificios? ¿Para comprar votos? ¿Para hacer propaganda? ¿O para hacer escuela de cuadros y cambiar la mentalidad del ciudadano y de los militantes? Eso es el asunto. ¿En qué se gasta? Y lo que pasa es que en este momento no se está gastando para formar los militantes. Y entonces yo estoy en contra de las autoridades que están guardando los fondos para comprar edificios y no hacer edificios en la mente de los jóvenes y creando el hombre nuevo y el hombre no corrupto que proponga un nuevo tipo de política. Y si no, ¿quién lo va a formar? La universidad no tiene clases de ética ni política. El colegio tampoco. Y los partidos tampoco. Entonces, ¿de dónde va a salir el hombre no puro, que no es podrido y ladrón? No es un milagro. O lo formamos o va a ser igual. Y la cuarta transformación no será ninguna transformación. Y yo pienso que es posible. Claro que es posible, ¿cómo no? Pero para que no sea posible hay que poner las condiciones. Entonces vean ustedes, la política determina lo económico y lo económico determina, pero en un sentido distinto a lo que decía el presidente. ¿Cómo no va a determinar lo económico, lo político hoy? Se habla de que hay que tener inversiones. Y esas inversiones las puede hacer privadas o públicas o extranjeras. Esas inversiones no son inocentes. Además tiene ganancia. ¿Y la ganancia dónde sale? Bueno, para eso vale la pena leer un poco Marx. Sale de la parte del trabajo no pagado, que Marx le llamó el plusvalor. Y entonces, claro, no podemos cambiar el sistema, porque no es posible, porque no tenemos fuerza para hacerlo, porque estamos junto al gran imperio capitalista norteamericano. Hay que ser prudentes, hay que ser posibles. Y la posibilidad es un principio, ya lo voy a mostrar. No podemos hacer cosas imposibles, porque por definición, ¿cómo voy a hacer cosas imposibles? Está la pared, es dura, mi cabeza es blanda,
yo soy enérgico y valiente y voy a romper la pared con mi cabeza. ¡Pah! Un chichón. ¡Pah! Más fuerte. Y por último se me rompe el cráneo y la pared sigue. Entonces yo no puedo hacer lo imposible. La política hace lo posible. Pero cuidado, con principios. Veremos cuál es principio. Entonces, el político ciertamente gestiona el mundo económico. Es una determinación de la política sobre de la... No puedo todavía hablar porque no he explicado ese tema. Es una influencia de la política sobre la materialidad económica. Pero también hay una relación de la materialidad económica de la política. Porque si el político fracasa en lo económico, la gente tiene hambre, la gente se empobrece, crece la delincuencia y al fin la gente se vuelve contra el gobierno. Y entonces fracasa. Ese es el éxito de Bolivia. Bolivia ha hecho un cambio económico fundamental, no socialista, no revolucionario. Ha ido cambiando muchas cosas del mundo económico. Y por eso ha subido el estándar de vida. Y por eso la gente dice, ahora Bolivia se puede vivir. Y eso apoya entonces a la política. Y Evo Morales va a ser reelegido. Y por tercera vez. Porque no está contra la democracia que alguien sea reelegido muchas veces. El asunto es que sea elegido honestamente cada vez. Eso es democracia. Miren, la Angela Merkel en Alemania, pues ya lleva 15 años y nadie dice que no es demócrata, pero ahora sí ya definitivamente va a dejar. Y bueno, es un problema porque ¿quién reemplaza a una mujer tan sabia como la Angela Merkel, que es la persona más fuerte de toda Europa y una de las líderes del mundo presente? No se lo cambia tan fácil. Entonces, pensar en el futuro hay veces hay que tener cuidado. Bien, la primer tipo de instituciones son las materiales, económicas. Hay otra fundamental que ahora cada vez es más importante. Segunda, la voy a dibujar de esta manera. Un segundo disco que corta el disco del campo político. Y le voy a llamar el campo ecológico. La ecología no existía hacía 50 años. Nadie había pensado que la Tierra es limitada, que el oxígeno del aire, la atmósfera, es producto de la propia vida, que los glaciales se pueden derretir. Y entonces la humanidad vivía un sueño feliz de que podía usar todos los bienes renovables o no renovables, podía tirar todas las basuras y la naturaleza se la arreglaba para reciclarla. Además, la modernidad, desde 1492, cuidado, otra hipótesis histórica, por eso la historia es muy importante. En 1492 surgió la modernidad y Europa, de periferia del mundo árabe, pasó al centro. Y México fue la primer colonia en la historia universal, desde que existen seres humanos. La primer imperio que la Europa moderna conquistó somos nosotros. Aquí empezó la modernidad y aquí se juega mucho. Entonces tenemos que tener conciencia. Los conquistadores no son los conquistadores, son europeos que conquistaron un reino periférico, lo hicieron colonia
y lo explotaron. Sacaron la plata y el oro, y eso fue la acumulación originaria del capital. Zacatecas con sus minas y Potosí en Bolivia dio el capital inicial al mundo. Entonces empezó la modernidad, pero la modernidad definió, yo pienso, dijo Descartes, un filósofo allá en siglo, yo soy el sujeto y la naturaleza es un objeto. Un objeto. Y todavía se enseña eso en clases, sujeto, objeto. Sujeto, objeto. Sujeto, objeto. Y el objeto es la naturaleza. Y la naturaleza es una cosa cuántica, sobre todo cantidad, no tiene cualidad, y es explotable, la puedo explotar. Y se habla de la explotación de la naturaleza, ¿cierto? Se trabaja la tierra, se la explota, se saca productos, se venden, se acumula capital gracias a la naturaleza, se saca minerales, la plata y el oro primero. La naturaleza está ahí frente a mí, muerta. Lo que pasa es que en el 1972, hace muy poco, 50 años, 1972, un científico norteamericano y su esposa, llamado Meadow, hay que escribirlo para recordarse. Meadow hizo un libro que se llamó Límites del Crecimiento. Y por primera vez usó la computadora, muy primitivas de la época, eran unas computadoras que ocupaban una habitación, que esa computadora es mucho más simple que mi celular. El celular es más compleja que las primeras computadoras inmensas. Bien, pero permitió trabajar con muchas variables, se llaman. Y entonces, en unos cuadros, empezaron a decir, ¿qué pasó en 1900? ¿Qué pasó en 1950? ¿Qué pasará en el año 2000? ¿Qué pasará en el año 2050? Y podían predecir lo que iba a venir porque ya veían cómo iba la cosa. Y entonces, por primera vez en la historia, dijeron, por ejemplo, la polución, el hecho de que la atmósfera comienza a tener poco oxígeno. En el 1900, era el 99. Pero había la industria y va a subir, y va a subir. Y llega un momento, allá por el 2050, que es enorme. El petróleo se usaba muy poquito. Y entonces va a empezar a ser usado cada vez más hasta que llega un punto máximo y empieza a acabarse el petróleo. Y podemos prever que de pronto llega a un máximo y luego decae y desaparece, no hay más petróleo. Y así va tomando los distintos aspectos y entonces puede decir, en el 2050, ¡pah!, va a haber una hecatombe ecológica. Primera vez en la historia que la Tierra era vista no como infinita, sino como limitada. Y tiene recursos limitados. Y entonces la vida que surgió hace 3.500 millones de años, 3.000
500 millones de años que, por ejemplo, surgieron las plantas, pero hace 400 millones, miren ustedes, esto es 1.400.000 es por acá, 400 millones, surgieron las flores, y con las flores los insectos, y se fue viendo cuándo iba surgiendo la vida. Y hace solo 4 millones de años, 4, de 3.500 hace 4, surgió el Homo habilis, el primer tipo de ser humano. Pero el Homo sapiens, que somos nosotros, surgió hace 200.000 años. Miren, las proporciones. Anteayer surgió el Homo sapiens. Y surgió el Homo sapiens en el Paleolítico, pero no podía destruir la naturaleza porque no tenía capacidad. Pero hace 10.000 años solo empezó la agricultura. 10.000 años. Mire, uno con respecto a 350.000. Voy a decir, una unidad con respecto a 350.000 que tiene la vida en la Tierra. 3.500. No, 3.500, además 00. Aquí el punto, 350.000. Porque el 1 está aquí. Ahí. Está bien. 350.000 veces menor que la vida en la Tierra. Surgió el Neolítico, que empezó a inventar la agricultura. Y con la agricultura empezó a cortar las selvas. Y no sabía que la selva, como sabemos ahora, produce oxígeno. Entonces ya empezó un proceso entrópico, se llama, de disminución de vida. 10.000 años. Pero de pronto, con la revolución industrial, en 870, acá, con la revolución industrial, la tecnología empezó a destruir mucho más toda la Tierra a una manera geométrica, es decir, empezó a destruir todo. Y últimamente, después de la Guerra Mundial, se multiplicó más. Y entonces, de pronto, estamos viviendo el comienzo de la extinción de la vida en la Tierra. Y esto es un hecho nuevo. Y es un campo. Es el nivel ecológico. La política está ligada a lo ecológico. ¿Por qué? Porque si la vida es central, solo los políticos y la política será la que salvará a la humanidad, o la humanidad desaparecerá por un suicidio colectivo, porque la vida no será más posible en la Tierra. Y entonces, en todo partido político tiene que haber un programa de comenzar a usar energía, pero ya no de bienes que se extinguen, sino inextinguibles, es decir, bienes que van a ser siempre reproducidos en el futuro. Y eso viene del sol. Los aztecas pensaban que el sol, Huitzilopochtli, era el gran dios. Tenían razón, porque
la vida depende absolutamente del Sol. Justamente cayó hace 70 millones de años un satélite, un aerolito en Yucatán, hizo la oscuridad, 3 años desaparecieron las plantas y los dinosaurios se murieron porque no tenían que comer. Esa es la 5ª extinción de la vida, en su mayoría. Y estamos nosotros, el Homo sapiens, los seres humanos, produciendo la 6ª extinción de la vida. Desaparecerá el Homo sapiens y muchos vivientes próximamente. No serán más de 2 siglos, si es que no cambiamos. Y eso es lo que dice la Goethe, chiquita y niña. Ustedes, ¿quién les dio derecho de destruir la tierra? Malditos, adultos, políticos. Y entonces un partido político tiene que establecer un sistema ecológico. Nosotros pensamos salir de la crisis recuperando el petróleo. Bueno, es una medida eventual, es una medida posible y a corto plazo, pero a largo plazo hay que empezar a invertir, sobre todo por energía de los vientos e hidráulica y solar. Voy a decir, ahí tiene que ir, pero esto es parte de un partido. Eso es lo ecológico y eso es parte de la política, es la determinación material. Me quedan unos minutos y voy a sugerir una tercera, bueno, lo puedo anotar así, campo material, que es la cultura. ¿Ven? El sentido de material no es físico, sino de contenido. La cultura es el contenido de la interpretación de la vida de un pueblo. Los chinos interpretan las cosas de una manera, los musulmanes de otro, los bantúes, los latinoamericanos, los mexicanos y por último también los zapotecas o los mayas. La cultura es parte de las instituciones materiales, en el sentido de que me da un contenido a la existencia. Y yo tengo entonces el derecho de hablar mi lengua, recordar mi historia e interpretar la vida desde los mitos de mi pueblo. Y digo mitos, porque los mitos son relatos racionales en base a símbolos. Explican la existencia. No son así cuentitos para niños. Entonces es una tercera dimensión. Esas serían al menos las 3 más importantes instituciones que ocupa la primer parte de otros 2 tipos de instituciones de la que hablaré la próxima clase, que son otro tipo y que forman parte de la realidad, y la política tiene que hacerse cargo de otras esferas de lo real. Hoy hemos ganado que las esferas de la reproducción de la vida son principalmente, hay otras, la economía, la ecología y la afirmación de la propia cultura de un pueblo. Entonces, el tomar la cultura norteamericana como nuestra cultura, en el consumismo, la moda, la música, todo, nos extranjeriza. Y entonces, claro, no es un milagro que la gente se quiera ir a Estados Unidos.
si lo hemos propiciado y estamos imitando eso. Tenemos que volver sobre lo propio y recuperar el valor de lo propio. Y eso también es un proyecto político. Entonces, la política se ocupa de vitalizar, de dar fuerza, de organizar instituciones. Las primeras, aquellas más relacionadas con la vida. Y ahí está el tema de la justicia, ahí está el tema de la explotación, pero todo esto lo veremos en el segundo curso desde enero. Por ahora, entender lo que es la política en general, lo que yo llamo la primera constelación. La segunda constelación va a ser ahora ponerse desde el lugar de los pobres y de los oprimidos, de los obreros, de los campesinos, de las mujeres dominadas por el machismo, de los no blancos contra la blanquitud y otras dominaciones, y entrar a negar el mundo como dominación. Eso va a ser el momento crítico, revolucionario, el cambio. El tercer momento va a ser la creación de un nuevo sistema. Estaríamos en este momento en la cuarta transformación. Significa que de alguna manera estamos en el tercer momento, no en el primero que estoy explicando, porque ahora estoy explicando lo que es, pero después, en agosto del próximo año recién, voy a hablar de cómo se cambian y se crean las nuevas instituciones. Y ahí vendría la cuarta transformación. Pero como no hemos hecho una revolución radical contra el sistema anterior, sino que por ahora se han corregido algunas cosas, va a haber negación de lo anterior durante mucho tiempo, al mismo tiempo que ir creando lo nuevo. En la Rusia zarista, Lenin, por ejemplo, y todo el marxismo, Partido Comunista, imaginó que en un momento era la revolución y se tomaba el poder. Y ahí, ¡bum!, cambiaban las cosas y empezaba un nuevo sistema. Pero eso no se da así, porque la gente sigue pensando como antes. Y después de 70 años de una gran revolución socialista, pero socialismo real, la gente salió consumista y de un día para otro, en 1989, pasó del socialismo real soviético al neoliberalismo ruso. ¿Qué pasó? Hay que pensar. Ahora ya estamos después de la revolución, no antes. Hay que concebir de otra manera la historia. Hay que con una mano seguir criticando el pasado y con la otra mano estar construyendo el nuevo sistema. Es más complicado, pero no caer en la tentación de estar solo criticando el pasado y no advirtiendo las condiciones de creación de lo nuevo. Porque si no, nos va a pasar lo del zarismo, Rusia y la Unión Soviética. Porque cuando Lenin hace la revolución, es un hombre extraordinario, es limpio, es idealista. Pero los bolcheviques forman el partido. Y el partido es una nomenclatura. Son burócratas del partido, son gente que forman parte del partido. ¿Y quiénes fueron? Fueron la pequeña burguesía zarista que entró al partido y que formó todos los cuadros del Partido Comunista. Eran pequeños burgueses zaristas, porque no habían tenido tiempo de cambiar la cabeza. Stalin, acuérdense, era un seminarista de la Iglesia Ortodoxa. Seminarista, iba a ser un sacerdote de la Iglesia bizantina y se metió al partido como el que vigilaba la ortodoxia de la gente del partido, era la inteligencia del partido. Y empezó a saber lo que hacía cada uno.
Cuando muere Lenin, Stalin conoce a toda la gente y empieza a eliminar a todos los que están en contra. Y entonces de pronto la gran revolución se transforma en una burocracia del partido que se llama dictadura del proletariado. Pero el proletariado nunca participó en una elección, ni nunca organizó una fábrica. Eso lo hizo el plan. Y el plan era una burocracia del partido de origen zarista. Hacha. Entonces hay que cambiar la cabeza para que los zaristas empiecen a pensar de otra manera. ¿Pero qué hicieron? Hicieron una ideología que se llama el marxismo-leninismo. Y entonces, el nuevo criterio no era luchar contra el aumento de la tasa de ganancia del capitalismo. Para el capitalismo, si yo aumento la ganancia en proporción al capital, es un éxito. Y eso es producción y es beneficio. El socialismo real negó el capital, pero puso un nuevo criterio. El aumento de la tasa de producción estaba mejor, porque significaba producir más trigo para que la gente comiese pan. Había que aumentar la producción. Pero como a su vez la burguesía europea presionaba a la Unión Soviética, gran parte de los beneficios no pudo repartirlo al pueblo. Tuvo que invertirlo en la defensa, en el horizonte militar, para defenderse de la burguesía que lo atacaba con ejércitos. Y entonces el pueblo trabajaba, pero los beneficios del aumento de la tasa de ganancia nunca pasaba al pueblo. Si no se decía, la próxima generación vamos a ser libres. Ahora hay que defenderse ante el ejército imperialista, capitalista. Y entonces la gente, después de 70 años, dijo, no vemos que se distribuya el aumento de la producción. Seguimos como antes. Y con una así, tac, cayó la primer naipe y se vino abajo todo un palacio de naipes. Fue Walesa en Polonia que empezó la crítica y desbarató todo el socialismo real. La gente era consumista y su ideal era llegar al nivel norteamericano. No solo de riqueza, sino de cultura. Y entonces cayó el muro de Berlín. ¿Y qué pasó? Pues adoptaron el neoliberalismo y la subjetividad no había cambiado. Entonces, eso es una enseñanza. Tenemos que cambiar la subjetividad de nuestro pueblo mexicano, que no debe pensar solo en el consumismo neoliberal, sino empezar a pensar más en la patria, en la comunidad, en la autonomía y en realmente la afirmación de lo propio. Eso se da en la educación. Y ahora ha habido una reforma educativa, por suerte han mejorado muchas cosas, porque era un proyecto político de represión a los maestros críticos. Pero yo repito lo que ya he dicho, pero la reforma educativa no ha cambiado el contenido de la enseñanza, que sigue siendo eurocéntrica y consumista. Tenemos que cambiar el contenido de las materias. Morena tiene muchas tareas que hacer. Ojalá que hagamos algunas. He cumplido por hoy casi justo y terminamos.